¿Qué tal amigos? En esta ocasión le vengo a presentar un tema muy interesante que se llama protecciones de corriente. No son las protecciones de corriente que siempre vemos por ahí, que trata sobre circuitos eléctricos. En esta vez voy a presentarle protecciones de corriente en circuitos de potencia. Brevemente le daré una pequeña introducción. Debido al proceso de recuperación inversa de los dispositivos de potencia y a las acciones de conmutación en presencia de las inductancias en los circuitos de convertidor ocurren transitorios de voltaje. Aún en los circuitos cuidadosamente diseñados pueden ocurrir situaciones de falla debidas a un cortocircuito que dan como resultado un flujo excesivo de corriente a través de los dispositivos. El calor producido por las pérdidas en un dispositivo semiconductor debe disipar en forma suficiente y eficaz, a fin de que éste opere por debajo de su límite superior de temperatura. Para la operación confiable de un convertidor es necesario asegurar que en ningún momento las condiciones del circuito excedan las especificaciones de los dispositivos de potencia, mediante la adición de protecciones contra sobrevoltaje, sobrecorriente y sobrecalentamiento. En las prácticas, los dispositivos de potencia están protegidos de excesos térmicos mediante lo que conocemos como disipadores de calor, como se aprecia en pantalla. La derivada de voltaje y de corriente altos mediante circuitos de apoyo. También transitorios de recuperación inversa. Transitorios en el lado de la alimentación y en el lado de la carga, como observamos en pantalla. Condiciones de falla mediante fusibles. Protecciones contra corriente. Los convertidores de potencia pueden provocar cortocircuitos o fallas. Como ya se había mencionado, las corrientes resultantes deben eliminarse con rapidez. Y para esto se utilizan los fusibles. Se preguntarán, ¿qué es un fusible? Un fusible no es más que un dispositivo constituido por un soporte adecuado y un filamento o lámina de un metal o aleación de bajo punto de fusión que se intercala en un punto determinado de una instalación eléctrica para que se funda por el efecto de Joule. Cuando la intensidad de corriente supera, o sea, se provoca un cortocircuito o un exceso de carga a un determinado valor que pudiera hacer peligrar la integridad de los conductores en nuestro circuito o instalación, esto lo pone en riesgo y ocurre una destrucción o incendio en dichos elementos. Esa es la definición de un fusible. Estos se utilizan normalmente de acción rápida para proteger los dispositivos semiconductores. Conforme aumenta la corriente de falla, el fusible se abre y se elimina el problema en unos cuantos milisegundos. O sea, cuando hay una sobrecarga, el fusible lo que hace es, o hay un cortocircuito, siente la presencia que
que no soporta y él se abre, como se dice, se dispara y se elimina la sobrecarga. ¿Cómo se utilizan estos fusibles? Estos fusibles se deben colocar cuidadosamente para que protejan nuestros dispositivos. Los fabricantes de fusibles nos recomiendan que se coloque el fusible en serie con cada uno de los dispositivos, como se muestra en el diagrama. ¿Por qué se deben colocar en serie con cada uno de los dispositivos? Esta protección individual permite una mejor coordinación entre el dispositivo y su fusible. También proporciona una utilización superior de las capacitancias del dispositivo y protege del corto a través de fallas. Existen diferentes tamaños de fusibles para semiconductores, como lo podemos observar en la siguiente imagen. El funcionamiento, como ya se mencionó, del fusible también presenta otras características muy importantes. Cuando se eleva la corriente de falla, también se eleva la temperatura del fusible hasta el tiempo en que el fusible se funde, o sea, se quema y se desarrollan arcos a través del mismo, como se mencionó anteriormente, que puede dañar los dispositivos. Aumenta la impedancia del fusible y esto produce por lo tanto la corriente. Sin embargo, se forma un voltaje de arqueo a través del fusible. El calor generado vaporiza el elemento, se destruye, como vemos en la siguiente figura que vemos en pantalla. A la hora de construir nuestros circuitos o de proteger un dispositivo en un circuito de potencia, debemos tener en cuenta que debemos satisfacer los siguientes requisitos. El fusible debe conducir en forma continua la corriente de especificación del dispositivo. El valor permitido del fusible antes de que se libere la corriente de falla debe ser menor que el valor permitido del dispositivo a proteger. El fusible debe ser capaz de soportar el voltaje después de la extinción del arco. El voltaje de arco en su valor pico debe ser menor que la especificación de voltaje pico del dispositivo. En algunas aplicaciones puede ser necesario añadir una inductancia en serie a fin de limitar la derivada de corriente de falla y evitar un esfuerzo en la derivada sobre el dispositivo y su fusible. Esta inductancia puede afectar el rendimiento normal del convertidor. Para esto utilizamos los tiristores. Los tiristores tienen una mayor capacidad de sobrecorriente que los transistores. Como resultado, es más difícil proteger los transistores que los tiristores. Los transistores bipolares son dispositivos que dependen de la ganancia y que controlan la corriente. La corriente máxima de colector depende de su corriente de base. Conforme se eleva la corriente de falla, el transistor puede salirse de saturación. Esto hará que el voltaje colector-emisor se eleve junto con la corriente de falla en particular. Si la corriente de base no se modifica para hacer frente a la corriente aumentada del colector, este efecto secundario puede causar una pérdida de potencia mayor dentro del transistor, debido al voltaje creciente colector emisor y puede dañar el transistor. Aun cuando la corriente de falla no sea suficiente
para fundir el fusible y liberar la corriente de falla. Por lo tanto, los fusibles de acción rápida pueden no ser apropiados para protección de los transistores bipolares bajo condiciones de falla. Los transistores pueden protegerse mediante un circuito crowbar. Este circuito crowbar es el que vemos en pantalla. Funciona de la siguiente manera: en la que la cantidad de energía involucrada resulta demasiado alta y no se pueda utilizar los circuitos normales de protección, un crowbar está formado por un tiristor con un circuito de disparo sensible al voltaje o a la corriente. El tiristor crowbar se coloca a través del circuito del convertidor a proteger. Si se detecta condiciones de falla y el tiristor del crowbar se dispara, se crea un cortocircuito virtual que hace que el eslabón, o sea el fusible, se funda, liberando por lo tanto al convertidor de cualquier sobrecorriente. Los MOSFET son dispositivos controlados por voltaje conforme a la corriente de falla. Se eleva, no es necesario modificar el voltaje de compuerta. La corriente de pico es típicamente 3 veces la especificación continua. Si la corriente de pico no se excede y el fusible se libera lo suficientemente rápido, un fusible de acción rápida puede proteger un MOSFET. Sin embargo, también se recomienda una protección crowbar. Las características de fusión de los IGBT son similares a los de los BJT. Corriente de falla con una fuente CA. Como vemos en el circuito, se encuentra un switch en el que el voltaje de entrada ahorita mismo es 0, pero cuando se baja este interruptor, la corriente de falla de este circuito va a depender de la corriente inicial, del ángulo del factor de potencia, de la trayectoria del cortocircuito y del ángulo de la ocurrencia de la falla. O sea que todo esto depende, que al bajarse el switch va a depender tanto del voltaje y del factor de potencia que tenga la entrega en nuestro circuito, en la fuente de alimentación. Corriente de falla con una fuente de CD. La corriente de falla que se muestra en el siguiente circuito que vemos en pantalla y el tiempo de liberación del fusible dependerán de la constante de tiempo del circuito de falla, y la corriente posible es baja. El fusible puede no liberar el problema, por lo que una corriente que se eleva lentamente puede producir arcos continuos sin romper la corriente de falla. Los fabricantes de fusibles especifican las características corriente-tiempo para circuitos de CA y no existen curvas equivalentes para circuitos de CD, dado que las corrientes de falla en CD no tienen ceros periódicos naturales. La extinción del arco es más difícil para circuitos que operan a partir de voltaje en CD. Las especificaciones del voltaje del fusible de este circuito o de cualquier otro deben ser típicamente 1.5 veces el voltaje RMS equivalente en corriente alterna. La protección de estos fusibles de circuitos de CD requieren un diseño más cuidadoso, porque en el caso de los circuitos de CA es un poco más complejo. Esto fue todo. Gracias por su atención. Soy estudiante de la carrera licenciatura en sistemas eléctricos. Muchas gracias, nos vemos la próxima.